Buenas tardes, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando ya algo sobre el proceso sucesorio. No sé si quedó alguna duda de lo que habíamos visto. ¿No? Bueno. Entonces habíamos dicho que este proceso sucesorio, estamos hablando del proceso sucesorio testamentario judicial, inicia con una solicitud que no es propiamente una demanda, pero que en líneas generales debe cumplir los mismos requisitos que esto. Y decíamos que si el juez le da trámite a esta solicitud, en su resolución va a ordenar varias cosas. Va a señalar una junta de herederos, va a ordenar publicar la solicitud a través de unos edictos, va a ordenar que se dé un aviso al registro de procesos sucesorios y va a pedir un informe al registro de la propiedad, a ambos registros de la propiedad, acerca de si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Luego entonces decíamos que los distintos actos o las distintas diligencias que hay que llevar a cabo durante la tramitación del proceso sucesorio, en líneas generales no importa en qué orden se lleven, siempre y cuando todas se lleven a cabo, salvo alguna excepción que vamos a ver por aquí. Entonces, por una parte hay que diligenciar lo relativo a los informes. El informe que el propio juez le remite al registro de procesos sucesorios, haciéndoles saber la radicación del proceso, y los informes, buenas tardes, que el juez le pide a los registros de la propiedad respecto a si el causante otorgó o no testamento o donación por causa de muerte. Entonces, el juez tiene que librar sus oficios y además tiene que recibir la respuesta de las instituciones correspondientes, es decir, el registro de procesos sucesorios debe enviarle al juez un acuso de recibo para adelante, haciéndole saber que recibió el informe que le envió el juez, y como les decía en la clase anterior, buenas tardes, ya sea informándole simplemente que tomó nota de lo indicado por el juez, o bien si ya hubiera un proceso sucesorio anterior o varios, del mismo causante, dándole los datos de ese proceso sucesorio o esos procesos sucesorios. Y en cuanto al registro de la propiedad, pues también tiene el juez que recibir ese informe en el que se le haga saber si en los registros de la propiedad consta que este causante haya otorgado o no testamento o donación por causa de muerte. Siendo este un proceso sucesorio testamentario, pues como mínimo sabemos que el causante otorgó un testamento, que será con base en el cual se está promoviendo este proceso sucesorio. Si no tuviéramos noticia de la existencia de algún proceso sucesorio, el proceso sucesorio lo estaríamos promoviendo como intestado. Si lo estamos haciendo como testamentario, es que como mínimo conocemos la existencia de un testamento. Entonces, si ese informe del registro de la propiedad es en el sentido que en el registro de la propiedad no consta que el causante haya otorgado testamento o donación por causa de muerte, no importa tanto porque ya tenemos el conocimiento de este. Si el informe es en el sentido de que el causante sí otorgó un testamento y es precisamente aquel con base en el cual se está tramitando nuestro proceso sucesorio, tampoco tenemos problema. De hecho, ese sería el escenario ideal. Pero también pudiera ser que el informe sea en el sentido de que esta persona sí otorgó testamento y además de este que a nosotros nos interesa, existe algún otro. Y entonces ya será cuestión de determinar con base en el más reciente, que la regla general sería que ese es el que prevalece, salvo que el testador haya otorgado un testamento posterior, reservando expresamente la vigencia del anterior. Luego hay que hacer las publicaciones, esas publicaciones de los edictos a que se refiere el artículo 456 del Código. Y hay un tema por aquí relativo al inventario y avalúo de los bienes, según el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice que sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado, buenas tardes, del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuando menos, segundo, los bienes relictos. Los bienes relictos son los bienes que eran propiedad del ahora difunto,
Y luego dice tercero, las deudas que gravan la herencia. Entonces, si vemos la combinación de estos dos incisos, tendríamos ahí el activo y el pasivo de la masa hereditaria, que es precisamente lo que se va a establecer en el inventario. Entonces siempre hay que hacer un inventario de los bienes que conforman la masa hereditaria, en general un inventario de esa masa hereditaria, no solo incluyendo los bienes, sino incluyendo además las deudas. Y en cuanto a los bienes, hay que hacer también un avalúo de esos. Ya vamos a ver en un momento que, siendo el proceso sucesorio judicial, no necesariamente hay que hacer ese inventario antes de que se dicte el auto, pero eso lo vamos a ver en un momento. Luego, lo que sí obviamente tiene un orden es esta parte de aquí, entre la celebración de la Junta de Herederos y las publicaciones. El juez, en su primera resolución, en la resolución donde le da trámite al proceso sucesorio, como decíamos, señala un día y hora para la celebración de esa Junta de Herederos. Y para que pueda llevarse a cabo la Junta de Herederos, es requisito que se hayan hecho esas publicaciones a que se refiere el artículo 456. Si por alguna razón no dio tiempo de hacer las publicaciones, o la persona no tenía el dinero para pagarlas, o lo que fuera, el hecho es que no se hacen las publicaciones, la Junta de Herederos no se puede llevar a cabo. En tal caso, lo que habrá que hacer es, posteriormente, se presenta un memorial pidiendo que se señale un nuevo día y hora para la Junta de Herederos. Pero sí, aquí hay un orden específico entre estos dos. Si no se han hecho las publicaciones, no se puede llevar a cabo esa Junta de Herederos. Luego, teóricamente, dice la ley que dentro de los 3 días que sigan a la Junta de Herederos, si no hay alguna impugnación, el juez debe dictar el auto. Que al final de cuentas, eso resulta no ser cierto, resulta ni siquiera ser posible de ser cumplido. La norma lo que dice es, artículo 464, si el testamento no es impugnado, ni se objeta la capacidad de los interesados, aquí no está hablando de la capacidad como capacidad de ejercicio, es decir, el que sean mayores de 18 años y que no estén declarados en estado de interdicción, sino está hablando de las posibles incapacidades para suceder a este causante. Entonces dice que si el testamento no es impugnado ni se sujeta a la capacidad de los interesados, el juez, dentro de los 3 días que siguen a la Junta sin necesidad de gestión alguna, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Entonces les decía, eso ni siquiera es posible, porque todavía después es necesario que el expediente se envíe a la Procuraduría General de la Nación para que emita su opinión, y normalmente eso tardará bastante tiempo. Y entonces, lo que interesa aquí, o lo que realmente se podría cumplir del artículo, es esperar esos 3 días posteriores a la celebración de la Junta de Herederos para establecer si va a haber alguna de estas impugnaciones, ya sea la validez del testamento como un todo, o la posibilidad de que estos que fueron instituidos como herederos o alguno de ellos sucedan a este causante. Y entonces dice que si hay alguna impugnación, esta se tramita por el procedimiento del juicio ordinario. Dice el artículo 465, si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero o legatario, la controversia se sustanciará en juicio ordinario sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad del inventario y el avalúo de los bienes. Entonces ya se dilucidaría a través de un juicio ordinario, pues ya sea la validez del testamento, si eso es lo que se está impugnando, o la posibilidad de que este heredero o este legatario suceda al causante, si ese fuera el tema. Entonces el artículo 464 en su primer párrafo decía que si no existe impugnación o una vez que ésta ha sido resuelta, el juez debe, dice la norma, reconocer como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Todavía aquí, les decía, falta que se pronuncie la Procuraduría General de la Nación. El artículo 457 del Código establece que el Ministerio Público, que ahora sería la Procuraduría General de la Nación, será considerado parte en los procesos sucesorios hasta que haya declaración de herederos.
Además, representará a los herederos ausentes mientras no se presenten o acrediten su representante legítimo, a los menores o incapaces que no tengan representante, al Estado y a las universidades en caso de herencia vacante. La norma en realidad lo que dice es que la Procuraduría General de la Nación va a ser considerada parte en los procesos sucesorios. Y entonces en realidad bastaría con que se le fueran notificando las distintas resoluciones que se fueran dictando en el curso del proceso para que la norma esta estuviera cumplida. En la práctica no funciona así. En la práctica lo que se hace es que se le envía el expediente completo a la Procuraduría para que ésta revise el cumplimiento de todas estas diligencias que vemos por acá, que se hayan llevado a cabo en principio y que se hayan llevado a cabo en debida forma, y entonces la Procuraduría emite un dictamen en el sentido de si a su juicio es procedente dictar en este caso el auto en que se reconozca a los herederos. Y obviamente ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que diga que sí, en cuyo caso pues lo siguiente será que el juez dicte el auto, y la otra posibilidad es que la Procuraduría emite un dictamen desfavorable, que considere que no se puede proceder a dictar ese auto reconociendo a los herederos, que normalmente cuando la Procuraduría emite ese tipo de dictámenes, que son bastante frecuentes, no está haciendo referencia a una imposibilidad de fondo, sino está haciendo referencia a que existe algo de todas estas diligencias que debieron practicarse que no se hizo o que no se hizo bien. A lo mejor las publicaciones no se hicieron en los plazos que establece la ley, o no consta en el expediente que se hayan hecho, o en el edicto estaba mal escrito un nombre, cualquier cuestión formal de ese tipo, o no se cumplió con lo que decía la ley. Se recordarán, en la clase anterior veíamos que decía que debía adjuntarse a la solicitud inicial la certificación de la partida de defunción del causante, las certificaciones de las partidas de nacimiento, o las certificaciones con las que se acreditara el parentesco con ese causante, si es que fuera el caso, etcétera. Entonces todos esos aspectos son los que revisa la Procuraduría General de la Nación, y si es cualquiera de todos estos temas formales, eso no implica que se declare sin lugar el proceso sucesorio y que haya que iniciar de nuevo, sino que simplemente se corrige el defecto que hubiera en el procedimiento y se envía nuevamente el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que nuevamente revise. Pudiera ser que nuevamente haya algo que corregir, pues otra vez habrá un dictamen desfavorable, o que ya todo esté bien y entonces exista un dictamen favorable. El juez no está obligado a acatar el dictamen de la Procuraduría General de la Nación. O sea, pudiera ser que el dictamen de la Procuraduría sea en el sentido de decir hay algo que corregir en el expediente, y el juez perfectamente podría considerar que no es cierto, que no es necesaria esa corrección y dictar su auto. La regla general o lo normal es que el juez acate ese dictamen de la Procuraduría. Ya que les mencioné lo de las certificaciones con las que se acreditara el parentesco con el causante, hay que recordar que este que estamos viendo aquí es un proceso sucesorio testamentario, y entonces para ser instituido como heredero de una persona no es necesario que exista algún parentesco entre el causante y este heredero instituido, pero si fueran parientes sí hay que acreditar ese parentesco dentro de la tramitación del proceso sucesorio, porque luego vamos a tener que pagar un impuesto hereditario, el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, y este impuesto tiene diferentes tasas en función de la proximidad de parentesco que exista con el causante. Entre más próximo es el parentesco, más baja es la tasa. Obviamente entre más distante es el parentesco, más alta la tasa, y si no son parientes, pues es bastante más alta. ¿Qué manda? Por ejemplo, como vimos que los acreedores pueden radicar el sucesorio y en realidad soy acreedor del causante, Ajá. lo que tengo para exigir lo que él me debe o... Sí, lo que pasa es que en realidad a usted como acreedor el proceso sucesorio, la radicación del proceso sucesorio no le interesa para obtener un resultado final, es decir, para obtener una declaración de herederos, porque a usted como acreedora no la van a declarar ni la van a reconocer como heredera. A usted para que lo que le interesa iniciar la tramitación del proceso sucesorio es
para que exista un representante de la mortual con el cual usted pueda tramitar su proceso que a usted le interesa. Entonces, en este caso que es testamentario, pues veríamos si, por ejemplo, el causante designó un albacea en su testamento, y entonces ya dentro de este trámite, una cuestión accesoria, pero es lo que en realidad a usted le interesa, es que el juez le disierna su cargo a este albacea, y entonces ya podrá usted iniciar el proceso, el juicio ordinario, el ejecutivo, o lo que sea que usted tuviera en contra del causante, solo que ahora lo iniciará en contra de la mortual y le notificará a través de este albacea. Y si no hay albacea, pues pedirá usted también dentro del trámite del proceso sucesorio que se designe a un administrador de la mortual. En este caso no, o sea, no sí me importaría la verdad, no tiene representado, pero que sí me paguen con el dinero del causante, digamos así. Porque... Lo que pasa es que ahí está pensando usted en que los herederos o los presuntos herederos o el que tenga la administración de la herencia se va a poner a pensar, doña Mónica le debíamos 50,000 quetzales, hay que pagarle. Que pudiera ser, pero ya puestos en un plano realista es muy poco probable que pase. Entonces a usted lo que le interesa es demandar, eventualmente embargar alguno de los bienes que forman la masa hereditaria, rematarlo, y ya después será problema de los herederos qué pasa con el resto de la herencia. ¿Sí? Sí, solo que no demanda al administrador, demanda a la mortual y pide que le notifiquen a través del administrador. No, como que fuera cualquier persona viva, digamos, que usted estuviera demandando, pide el embargo sobre algún bien específico o sobre varios bienes específicos. Entonces, el artículo 1038 del Código Civil. Esta es una norma bien importante porque se recordarán ustedes que la clase anterior, cuando hacíamos alguna referencia a la Junta de Herederos, veíamos que la ley establece que los herederos deben pronunciarse en esa junta respecto a si aceptan o renuncian a la herencia que pudiera corresponderles, y que el que no comparezca a esa junta puede pronunciarse por escrito indicando lo que convenga a su derecho, dice la ley, es decir, nuevamente indicando si acepta o renuncia a la herencia que pudiera corresponderle. Pero pudiera ser, y en la práctica pasa con alguna frecuencia, que ese presunto heredero no comparece a la Junta de Herederos y pasa el tiempo y tampoco presenta un memorial diciendo si acepta o renuncia a la herencia, y entonces en esos casos se hace aplicación de este artículo. Dice: cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días, para que dentro de él haga su declaración, bajo percibimiento de que si no lo hace se tendrá la herencia por aceptada. Y es que no podemos llegar al auto final del proceso sucesorio si no se han pronunciado todos los presuntos herederos manifestando si aceptan o renuncian a la herencia que pudiera corresponderles. Entonces, a lo mejor el ejemplo que teníamos en la clase anterior, aquel causante que tuvo 14 hijos, a lo mejor de los 14 hijos ya 13 se pronunciaron manifestando si aceptaban o renunciaban a la herencia, y hay uno que no se pronuncia. Entonces no se podrían quedar estos otros indefinidamente sin poder acceder a la herencia. Harán uso de esta norma, piden que se le fije un plazo a este presunto heredero. Si dentro del plazo él se pronuncia, pues se atenderá a el pronunciamiento que le ha hecho. Si acepta la herencia, perfecto; si renuncia a la herencia, perfecto. Y si no se pronuncia, entonces con base en esta norma se tiene por aceptada, y entonces ya está cumplido ese requisito de que todos los presuntos herederos se hayan pronunciado. Y entonces, ya que se cumplieron todos esos requisitos, podemos llegar a el auto final de este proceso sucesorio,
que es un auto de reconocimiento de herederos. Y si alcanzan a ver por ahí, tenemos subrayada la palabra reconocimiento. Y esto es porque esta es una de las diferencias que existen entre el proceso sucesorio testamentario y el proceso sucesorio intestado. En el proceso sucesorio testamentario, ¿qué es esto? El juez o el notario en su caso reconoce a los herederos, porque los herederos ya están instituidos en el testamento. Entonces lo único que hay que ver mediante la tramitación de estas diligencias es que no exista alguna impugnación respecto al testamento, o que no exista alguna impugnación respecto a la capacidad para suceder de estos herederos instituidos. Si no existen tales impugnaciones o si fueron declaradas sin lugar, entonces el juez reconoce a esos herederos. Y en realidad es lo único que hace el juez en ese auto. Declara con lugar el proceso sucesorio, reconoce como herederos a estos y como legatarios si es que existieran. Pero les menciono esto, que es lo único que hace el juez, porque normalmente o con mucha frecuencia en este tipo de autos se ve el error de que, aparte de todo esto, el juez o el notario declara legítimo el testamento, y eso no es materia de este auto final del proceso sucesorio. Nunca es procedente una declaración de que el testamento es legítimo. Desde que el testamento consta en una escritura pública y por lo tanto está involucrada ahí la fe pública del notario, se supone, existe una presunción de que el testamento es legítimo. Lo que podría ser es que mediante un proceso, mediante esta impugnación que teníamos aquí, se destruya esa presunción y entonces en este juicio ordinario se declare nulo el testamento, por ejemplo. Pero entonces eso será materia de la sentencia de este juicio ordinario. Y aún en ese juicio ordinario, el juez nunca puede declarar legítimo el testamento. Lo que podrá hacer es lo contrario, declararlo nulo. Y si la demanda no tenía fundamento, pues entonces lo único que declarará es sin lugar la demanda, pero nunca es procedente esa declaración de legitimidad del testamento. Aquí, insisto, lo único que debería hacer el juez es declarar con lugar el proceso sucesorio y reconocer como herederos a estos que hubieran sido instituidos. Esto con base en el artículo 450, que dice en su inciso cuarto que el proceso sucesorio determinará cuando menos cuarto los nombres de los herederos, y entonces será parte del reconocimiento del juez en este auto. Y luego el 464, que ya veíamos que dice olvidémonos del plazo, que no, como decíamos, es imposible de cumplir, pero dice: si el testamento no es impugnado ni sujeta a la capacidad de los interesados, el juez reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados, que es, insisto, lo que corresponde hacer en este auto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Luego viene, hasta aquí terminaría la etapa, siendo que estamos en presencia de un proceso sucesorio testamentario, hasta aquí terminaría, de un proceso sucesorio judicial, hasta aquí terminaría la etapa propiamente judicial del proceso sucesorio. Luego viene una etapa de liquidación y pago del impuesto, que se hace ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces el artículo 450, dentro de los temas que deben definirse en el proceso sucesorio, dice que el proceso sucesorio determinará cuando menos, quinto, el pago del impuesto hereditario. Y sobre esta base es que hay que pagar ese impuesto, que como les decía, es el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, que está regulado precisamente en una ley que se llama así, Ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. Y entonces al final a estos que ahora ya fueron reconocidos como herederos, les interesa pagar el impuesto no solo por el cumplimiento de su deber de tributar, sino especialmente porque mientras no se pague el impuesto no se pueden inscribir a su nombre los bienes que existieran. Entonces, pues aquí se envía el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas, y el Ministerio de Finanzas Públicas toma en cuenta dos temas primordiales
para establecer cuál es el monto que debe pagarse en concepto de impuesto hereditario. Uno de esos es el inventario y avalúo de los bienes. Entonces, pues a través de este inventario ya se determina cuál es el activo de la masa hereditaria, cuál es su pasivo y por comparación entre ambos, cuál es el patrimonio líquido de esa masa hereditaria. Y luego les decía yo que hay que comprobar cuál es el grado de parentesco que estos presuntos herederos tuvieran con ese causante. Y eso nos va a determinar cuál es la tasa que hay que pagar del impuesto. Tratándose, olvídense de estos cuadritos que surgieron ahorita, lo que me interesa que veamos es esto. Tratándose de un proceso sucesorio judicial, no importa si es testamentario o intestado, pero siendo judicial, esa práctica del inventario y el avalúo de los bienes, si yo quiero, la puedo hacer mientras está pasando todo esto, mientras está celebrando la Junta de Herederos, están haciendo las publicaciones, estamos esperando que me van a contestar los registros de la propiedad, etc. Mientras todo eso pasa, los presuntos herederos pueden pedir que se practique el inventario y el avalúo de los bienes. Y eso sería, digamos, lo normal. En el proceso sucesorio extrajudicial pasaría lo mismo. Mientras todo esto pasa, se tiene que llevar a cabo el inventario y el avalúo de los bienes. Pero tratándose de un proceso judicial, tengo la opción, si yo quiero, de hacer ese inventario y el avalúo hasta después, ya que tengo un auto reconociendo a los herederos, ¿sí? El avalúo de los bienes lo hace un evaluador que en junta de herederos se ponen de acuerdo y destina, por ejemplo, que va a ser tal persona, o se hace por medio de la matrícula fiscal, que la matrícula creo que el valor que está en el indicado. No, siempre se contrata un evaluador. Entonces, sí, normalmente los herederos se ponen de acuerdo en cuanto al evaluador que quiere y pues se contrata este evaluador. El evaluador le da a usted su avalúo, pues su opinión en cuanto a cuál es el valor de los bienes, y entonces ya el notario, cuando hace el inventario, en el acta del inventario hace constar la descripción del bien y su valor que le corresponde. Entonces, eso es en realidad lo interesante, bueno, aparte de lo que ya vimos la clase anterior, que cuando los herederos no se ponen de acuerdo, pues necesariamente el proceso tiene que ser judicial. Aparte de eso, aun cuando yo no tuviera obligación de llevarlo como judicial, cuando tuviera la opción de hacerlo como extrajudicial, lo interesante o el atractivo de tramitarlo judicial sería eso, que yo puedo diferir la práctica del inventario y del avalúo hasta que exista un reconocimiento de herederos. Y eso puede ser especialmente atractivo porque eso representa gastos. Como hablábamos aquí con su compañero, tengo que contratar un evaluador que me haga el avalúo de los bienes. Y si son muchos bienes, pues me cobrará por cada uno de esos bienes. Además hay que contratar un notario que lleve a cabo el inventario de esos bienes, que también hay que pagarle sus honorarios al notario. Y entonces, si resulta que yo como presunto heredero, como heredero instituido, voy a hacer todos esos gastos y luego resulta que aquí en una impugnación declaran nulo ese testamento, pues no tendría mucho sentido. Cuando el proceso sucesorio es extrajudicial, no se puede dictar el auto mientras no se haya hecho el inventario. La ley establece específicamente que el auto, para dictar el auto, entre otras cosas, debe haberse llevado a cabo el inventario. Cuando el proceso sucesorio es judicial, eso no es necesario. Entonces yo podría esperar hasta que ya me reconocieron como heredero y entonces, antes de enviar el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas para que haga la liquidación del impuesto, hago lo relativo al inventario y el avalúo de los bienes y entonces ya se puede enviar el expediente al ministerio para que lleve a cabo esa liquidación. ¿Estamos bien? Y entonces el Ministerio de Finanzas Públicas hace la liquidación del impuesto, ¿sí? Así es. Sí.
No, lo que pasa es que hay muchas eventualidades que pudieran darse en la tramitación del proceso sucesorio. Pudiera ser que el proceso sucesorio se esté tramitando como testamentario con base en un testamento. Y luego cuando le pedimos los informes al registro de la propiedad, el registro de la propiedad me dice, sí, este causante otorgó 2 testamentos. Me da los datos de uno, que es con base en el cual estábamos tramitando este proceso, y me da los datos de otro que es más reciente, y que por lo tanto revoca automáticamente el anterior, y en ese no está instituido usted como heredero. Pudiera ser que alguien demande la nulidad de este testamento. Obviamente eso no lo hace ante el notario, lo hará ante el juzgado, pero ya después se le presenta al notario una sentencia en que se declara nulo ese testamento. Obviamente el notario no la puede reconocer a usted como heredera. O lo mismo si impugnan su capacidad para suceder, que también tendría que ser ante juez, y luego se declara con lugar esa demanda, pues le comprobarán al notario que no la puede reconocer a usted como heredera porque se declaró con lugar esa impugnación. Sí, hay una norma que dice que cualquiera con igual o mejor derecho puede pedir la ampliación o modificación del auto dentro de los 10 años siguientes. O sea, le demandarán la restitución a usted o el pago de su valor. Pues daños y perjuicios no necesariamente, solo que usted hubiera procedido como a la fe. Entonces, pues el Ministerio de Finanzas lo que hace es decirme cuánto tengo que pagar de impuesto, y una vez que lo pagué, pues entonces ya podemos pasar a lo siguiente, que sería, pues obviamente mucho más complicado, más tardado y con más trámite, pero sería más o menos el equivalente a lo que pasa si yo compro un bien inmueble. Ante el notario otorgamos la escritura pública, pero luego hay que pagar el impuesto, pegándole los timbres o haciendo el pago directo en la Superintendencia de Administración Tributaria, y hasta que ya hicimos ese pago, entonces podremos presentar el testimonio para su inscripción en el registro de la propiedad. Pues aquí un poco más complicado el llegar a hacer el pago, pero una vez que ya se hizo ese pago, entonces ya se puede proceder a la inscripción en el registro de la propiedad si dentro de la masa hereditaria hubieran bienes inmuebles. Y está la posibilidad de hacer una partición de esos bienes. Siempre el artículo 450, dentro de los temas que deben dilucidarse en el proceso sucesorio, dice: el proceso sucesorio determinará cuando menos, sexto, la partición de la herencia. Y es más o menos relativo eso de que ese es uno de los temas que deben determinarse como mínimo dentro del proceso sucesorio, porque no existe obligación de partir la herencia. Es decir, si fuimos 2 herederos instituidos y lo que conformaba la masa hereditaria era una casa, pues al llegar hasta esta parte de aquí, inscribirán esa casa a nombre mío y de mi coheredero, indicando cuál es la proporción de derechos de propiedad que nos corresponde a cada uno. Y si nosotros queremos, podemos seguir 5, 10, 20, 50 años hasta que nos muramos, como sea, como copropietarios de ese bien. Incluso pudiera ser que decidamos vendérselo a una tercera persona. Yo le vendo mis derechos de propiedad sobre ese bien a esa tercera persona, mi coheredero le vende también sus derechos de propiedad, y entonces se acabó, ya no hay partición alguna de herencia que hacer. O decidimos ambos aportarlo a una sociedad y tampoco hay partición alguna de la herencia que hacer. Entonces, más que algo que necesariamente debe ocurrir, es una posibilidad. Si las partes quieren dividir la herencia, entonces se puede hacer dentro del mismo proceso sucesorio. Y aquí lo único que hay que recordar es aquello que ya platicábamos cuando veíamos el juicio oral de división de la cosa común. La partición de la herencia no se tramita por el procedimiento del juicio oral de división de la cosa común. Hay que ir haciendo aplicación de esas normas, pero la ley específicamente deja fuera de los artículos que son aplicables el que dice que esto se tramita en juicio oral. Entonces tampoco le da
con detalle un procedimiento al juez de cómo hacer entonces la partición de la herencia, solo le dice algunos temas que tiene que ir aplicando. Entonces el juez lo que tendría que hacer ahí es una integración de las normas e ir conformando él un procedimiento escrito en el que haga aplicación de aquellas disposiciones relativas al nombramiento del notario partidor y la discusión de ese proyecto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Retomando un poco el proceso extrajudicial, dentro de las alternativas del proceso superior extrajudicial, entiendo que se puede sustituir al notario. Sí. ¿Cuál sería una razón válida para que el notario se niegue a entregar el expediente? No tendría alguna. Podría exigir que le paguen sus honorarios, pero más que eso, ¿no? Y si él pidiera su percepción de que existe mala fe dentro de los herederos y están constituidos dentro del proceso. Lo que pasa es que no puede haber mala fe ahí, porque para que el proceso sucesorio pueda ser notarial, pueda ser extrajudicial, es necesario un acuerdo de todos los presuntos herederos. Entonces, si para que el proceso extrajudicial se estuviera tramitando ante mis oficios notariales, los 5 presuntos, supongamos que son 5, los 5 presuntos herederos tuvieron que haber dicho, sí, estamos de acuerdo que lo lleve Roberto Alonso. De repente resulta que por lo que sea, yo me tardaba mucho en la tramitación del proceso, no era diligente en ver que el proceso fuera avanzando, o por la razón que sea. Usted se graduó y estos presuntos herederos eran amigos suyos, y entonces decide mejor que lo lleve nuestro amigo. Entonces me dicen, si todos ellos estuvieran de acuerdo, entonces me dirán, señor notario, lo lógico sería pues que me dijeran, señor notario, ya no queremos que usted siga llevando este proceso sucesorio, queremos que nos diga cuánto le debemos de sus honorarios, me pagan mis honorarios, le entrego yo el expediente y ahora lo van a tramitar ante usted. Si todos estuvieran de acuerdo. Si no estuvieran todos de acuerdo, entonces la opción que tienen es que cualquiera de ellos pida que se convierta en judicial, pero no podrían, si no están todos de acuerdo, pedir que pase ahora a tramitarse ante sus oficios notariales. Entonces no pudiera haber como alguna mala fe que estuviera involucrada, porque todos están de acuerdo en el tema. ¿El notario al juzgado o las partes, o sea, al momento de que se judicialice? ¿Quién tiene la obligación de entregar el expediente al juzgado? Depende de cómo se hayan dado las cosas, porque pudiera ser, por ejemplo, que se haya iniciado un proceso sucesorio extrajudicial y uno judicial. Si fue así, dentro del proceso judicial se le pide al juez que le ordene al notario remitir el expediente. Y pues será el propio notario el que lo tiene que presentar. Pudiera ser que dentro de la tramitación del proceso extrajudicial, las partes de común acuerdo le digan al notario, señor notario, ya no queremos que usted siga tramitando el proceso, queremos ahora que se tramite ante juez. Y ahí mismo le podrían requerir incluso que él lo remita, o le podrían pedir que el juez le entregue el expediente a ellos y hacer ellos, ahora ya no a través de un abogado, sino de un notario, sino de un abogado, iniciar el proceso sucesorio judicial. Estaba diciendo que, bueno, eran de un notario y luego quieren cambiar de notario porque no era diligente. Al notario que lo inició le pagaron sus honorarios y todo, pero él se da cuenta que en realidad no hay como voluntad, o sea, no hay consenso entre los 5 presuntos herederos de que lo lleve usted como notario. ¿El notario que lo inició tiene alguna obligación de remitirlo al juzgado? ¿O qué hace él con el expediente mientras tanto? No tiene ninguna obligación. ¿Cómo así? O sea, yo el notario estaba llevando el trámite del proceso, ¿verdad? Y me dijeron, los presuntos herederos me dijeron que ya no querían que yo lo llevara porque yo me tardaba o lo que sea. Me pagaron los salarios y, o sea, conmigo están bien. Pero yo me percato que los presuntos herederos no están, o sea, todos de acuerdo con que sea usted el notario el que lleve el proceso. Entonces, obviamente se tendría que judicializar. ¿Quién es la responsabilidad ahí de remitir el expediente al juzgado? ¿Mía como notaria o qué hago con el expediente mientras
La ley no establece específicamente algo respecto al caso que usted está planteando, pero yo creería que en ese caso, para salvaguardar su responsabilidad con respecto al proceso sucesorio, y siendo que ya específicamente le indicaron a usted que ya no van a hacer uso de sus servicios notariales, usted debería remitirlo al juzgado. Señor juez, ante mis oficios notariales estaba tramitando este proceso sucesorio. Resulta que los presuntos herederos prescindieron de mis servicios notariales, pero no me han indicado quién es el notario que se va a acercar, porque lo que le remito a usted el expediente. Ya después, si ellos se ponen de acuerdo respecto a que lo tramite otro notario, pues entonces le pedirán al juez que les devuelva el expediente y que se lo... ¿Qué manda? Al centro de servicios. Esto funciona exactamente igual que una demanda. Usted se presenta ante el... Ajá. Usted lo remite para su continuación como judicial. Y si ya lo quieren convertir otra vez en notarial, pues entonces ya serán ellos los encargados del tema. Entonces, si quieren, hacemos un paréntesis para ver si tienen alguna duda del juicio oral para el examen del sábado. De menor cuantía, depende del lugar donde esté el juzgado. Aquí en la ciudad capital, hasta 50,000 quetzales. ¿Qué manda? No, yo creería que iba hasta que usted indique que es juicio oral. Sí. Sí, podrá ser. Lo que pasa es que dependerá de qué sea lo que usted esté reclamando. Entonces, supóngase que sea una reclamación de daños y perjuicios. Usted dirá que comparece a presentar juicio oral de daños y perjuicios. Y ya dentro de su explicación que va a hacer en la narración de hechos, indica que esto se está tramitando en juicio oral porque es un asunto de menor cuantía. Yo todavía no entiendo cómo una persona puede estar obligada a prestar alimentos en virtud de un contrato. El ejemplo típico de eso es el contrato de renta vitalicia. El Código Civil, dentro de los contratos que contempla expresamente, contempla un contrato de renta vitalicia. Y en alguno de los artículos menciona que esa renta vitalicia puede haber sido instituida con la específica función de que sirva de prestación alimenticia. Lo único es que en ese caso, ya su juicio oral, si usted fuera a seguir un juicio oral basado en ese contrato, realmente que llegue a tener usted un caso basado en un contrato es prácticamente imposible, pero el ejemplo con el que podría darse sería ese. Entonces ya no seguiría usted un juicio oral de fijación de pensión alimenticia porque ya está fijada en el contrato. Incluso aún en el caso de que se estableciera en el contrato, lo más probable es que de lo que pudiera haber necesidad fuera de ejecutar esas pensiones alimenticias si es que no fueran pagadas, o de pedir alguna modificación. Entonces ahí podríamos llegar a un juicio oral. Cuando, por ejemplo, por el artículo 8.22 dice que si demanda a favor por varios casos de obligaciones, la competencia de la familia por el deber de un contrato, que por ejemplo si era una compraventa y digamos el valor del contrato era 100,000 quetzales, a mí solo me den 20,000, pero como en este caso como 100,000 no es menor cuantía, ¿verdad? Así es. Entonces lo que importa es
el valor original del contrato. No importa, en el caso de su ejemplo, no importa que usted solo esté reclamando 20,000, la cuantía de su juicio es de 100,000 quetzales porque es el valor original del contrato. Y por ejemplo, ese principio de alimentos que lleva a debemos igual que si no cuantía, por ejemplo, si el lugar que tengo que dar atención son 9,000 quetzales, por ejemplo, serían 9,000 quetzales anuales, tengo que explicar que es menor cuantía. No, es que recuérdese que en materia de familia no tenemos esa separación de ínfima, menor y mayor. En materia de familia tenemos solo ínfima cuantía, y lo ordinario que sería la mayor cuantía, y la ínfima cuantía es hasta 6,000 quetzales, es decir, pensiones alimenticias que no excedan de 500 quetzales al mes, que como les decía yo cuando platicábamos del tema, es prácticamente imposible que a estas alturas alguien presente una demanda pidiendo la fijación de una pensión alimenticia de menos de 500 quetzales al mes. Cuando habla de rentas, pensiones o prestaciones periódicas, casi siempre se va a referir a un arrendamiento. No necesariamente. La norma le está hablando de cualquiera de todos esos temas que ve usted ahí. Dice, inciso tercero, si el juicio versare sobre rentas, estamos hablando del ejemplo típico, un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento, supóngase usted que la renta era de 20,000 quetzales al mes y usted está reclamando o presentando su demanda porque el inquilino ya desocupó el inmueble, pero le quedó debiendo la renta del último mes. Es decir, todo lo que usted quiere cobrar son 20,000 quetzales. ¿Cuál es la cuantía de su demanda ahí? $240,000 quetzales, porque tomamos en cuenta el importe anual, no importa cuánto estemos reclamando. Lo mismo a la inversa. Si fueran, usted está reclamando 20 meses de renta, porque resulta que pasó casi 2 años esta persona sin pagarle las rentas. La renta era de 4,000 quetzales al mes, es decir, usted está reclamando 80,000 quetzales de renta. Y efectivamente, después de 20 meses se fue, desocupó el inmueble, entonces usted ya sabe que exactamente lo que usted está reclamando son 80,000 quetzales. ¿Cuál es la cuantía de su demanda en ese caso? 40,000 era la renta mensual. Ajá. 48,000 quetzales. Entonces, aunque su reclamación es de 80,000 quetzales, eso no lo presenta usted ante un juez de primera instancia, lo presenta ante un juez de paz, si fuera aquí en la ciudad capital, porque no excede de los 50,000 quetzales. Luego dice, rentas, pensiones. Pensiones normalmente estaremos hablando de pensiones alimenticias. Lo que pasa es que recuérdese que para llegar a ese tema de que en materia de familia tenemos solo una división entre ínfima cuantía y mayor cuantía, y quien conoce estos temas, hay que ver el contexto histórico. Eso no toda la vida funcionó de la misma manera. Incluso cuando se redactó el Código Procesal Civil y Mercantil, ni siquiera existía ley de tribunales de familia. Ya publicado el código, hicieron la ley de tribunales de familia y los dos entraron en vigencia al mismo tiempo. Pero el código se redactó pensando en que para todo iba a funcionar de la misma forma. Entonces, si nunca se hubiera hecho la ley de tribunales de familia y si luego nunca se hubieran emitido estos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia donde establece eso de la ínfima cuantía para asuntos de familia, etcétera, funcionaría igual que para cualquier otro proceso. Entonces, por eso tiene usted esta norma acá. Y luego dice prestaciones periódicas, cualquier otra prestación periódica. La idea es hacerlo con base en el importe anual. En el caso de rendición de cuentas, si el demandado rinde las cuentas en la prueba, Ajá. y resulta que quien le debe o sea, que quien debe ser demandado, Ajá. entonces yo lo puedo reconvenir. O sea, si yo fuera la demandada. Sí, es lo que hablamos en alguna oportunidad, que la única forma en la que usted podría
usted como obligada a rendir cuentas, ¿podría pretender que le paguen ese saldo? Es si usted reconviniera al demandante. Que todavía podríamos, o podría pues el demandante discutir si eso es algo que debería tramitarse por la vía del juicio oral. A mi juicio sí, porque es un tema derivado específicamente de la rendición de cuentas. Es decir, usted como exadministradora me está pretendiendo que yo le haga este pago, porque resulta que al hacer usted sus cuentas, establece que yo le salgo debiendo dinero de esas cuentas que usted está presentando. Entonces, a mi juicio, en ese caso, es válida la reconvención. Entonces, digamos, se termina el juicio y ahí ya encontré la prueba, ya sé que puedo probar que él es el que me debe. No hay ningún problema con que yo presente ahora una demanda. No, para nada. Solo que entonces, en ese caso, ya no necesariamente sería un juicio oral. Ya tendríamos que ver qué género de vínculo jurídico existía entre las partes, es decir, si estamos hablando de un mandato, si estamos hablando de un padre en ejercicio de la patria potestad, o del administrador de una sociedad anónima, o etcétera. Y entonces, ¿qué tipo de vía procesal sería aplicable para ese caso? Pero sí, perfectamente puede usted. No, ahí no hay cosa juzgada, porque la idea de la cosa juzgada es que existe identidad de sujetos, objeto y causa. Para empezar, eso nunca podría cumplirse en este caso, porque aunque vamos a hacer las mismas partes, como mínimo ocupamos posiciones inversas en la relación procesal. Entonces, solo eso ya nos deja fuera la posibilidad de la cosa juzgada. Luego, el objeto es distinto, porque el objeto en el primer proceso era que usted rindiera las cuentas y eventualmente pagara algún saldo resultante de esas cuentas. Ahora, el objeto en el segundo proceso es que usted le paguen sus honorarios, por ejemplo. A lo mejor no le tenía que pagar honorarios y no se los pagaron, o que le reembolsen los gastos que usted hizo, que es algo totalmente distinto. No. No. Mire, pues que ahí me está mezclando usted un montón de cosas. Primero, en el juicio oral dice la ley que todas las excepciones se deben interponer en el momento de contestar la demanda. Entonces, siendo proceso de conocimiento, sigue existiendo la división entre excepciones previas y excepciones perentorias. Si usted tiene excepciones previas que interponer, su actitud procesal será interponer la excepción previa de lo que usted quiera y contestar la demanda en sentido negativo. Si tiene excepciones perentorias que interponer, su actitud procesal será contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de lo que usted quiera. Si tiene tanto previas como perentorias, su actitud procesal será interponer la excepción previa de tal cosa, contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de tal cosa. Eso es un tema. Sí, todo en un mismo memorial, siempre. Ahora, también existe la posibilidad, y digamos, si nos saliéramos del juicio oral y regresamos al juicio ordinario, en el juicio ordinario lo que usted tendría es, en los primeros 6 días del emplazamiento puede interponer sus excepciones previas, y las perentorias, esas siempre son con la contestación de la demanda. Si estuviéramos en un juicio sumario, 2 días para excepciones previas, y las perentorias siempre con la contestación de la demanda. Entonces, la diferencia que tiene aquí en el juicio oral es las perentorias, siempre sea oral, sumario u ordinario, siempre van a ser con la contestación de la demanda. La diferencia son las previas, que no las presenta antes, sino van con la contestación de la demanda. Ahora, en los 3 tipos de procesos de conocimiento, en el ordinario, en el sumario y en el oral, la ley tiene una enumeración de ciertas excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso.
En cualquiera de los tres procesos que usted vaya a hacer uso de ese derecho, usted dice, comparezco a interponer la excepción de falta de personalidad, por ejemplo. Ya no la califica como previa, porque ya no estamos en el momento de interposición de excepciones previas. Tampoco la puede calificar como perentoria, porque no es una excepción perentoria. En la doctrina eso se llama como excepciones privilegiadas, pero la ley no usa esa denominación y por lo tanto usted tampoco la va a usar, simplemente excepción de tal cosa. Y por ejemplo en el libro que yo digo, digamos que el proceso solo está, o sea, no ha dictado sentencia, ya pasó todo, pero no ha dictado sentencia. Yo podría presentarme con una excepción de compensación, por ejemplo. De compensación, no, porque esa no es una excepción que se puede interponer en cualquier estado del proceso. Nació posteriormente. Ajá, pero ¿de dónde sacó usted que nació posteriormente? Ajá. 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 Pero es algo distinto que yo me entere después a que la excepción haya nacido después. Y no existe necesidad de forzar las cosas. Como le decía él, perfectamente puede presentar su demanda por separado. Y si resulta que la vía procesal aplicable a esa demanda fuera el juicio oral, por ejemplo, porque era un tema civil y es de menor cuantía y por lo tanto la vía es del juicio oral, pues puede presentar su demanda por separado y luego pedir que se acumulen antes de que se dicte sentencia. Sí. Pues puede presentar hasta el momento de la primera. Pero ahí cuando eso que usted está leyendo hace referencia a la contestación de la demanda. O sea, yo nunca puedo presentar en el juicio oral excepciones previas de forma aislada. Siempre son en el memorial de contestación de la demanda, ya sea que lo presente antes de la audiencia o que lo presente en el momento de la audiencia. Y si lo voy a hacer verbalmente, pues es una sola intervención verbal donde interpongo las excepciones previas y contesto la demanda. Y luego las perentorias, todo. Sí, pero eso es igual que en el sumario y que en el ordinario. La diferencia son las previas. ¿Más dudas? Tengo que tener una prueba de declaración de constancia de la otra persona que está teniendo un derecho que me pertenece, o simplemente con el hecho de que él está diciendo. Imagínense que él está diciendo, no sé, pero usted simplemente está hablando, yo no tengo como una prueba material. Pero tengo que tener una prueba. Pues mire, lo que la ley dice es que usted, entre otras cosas, en su demanda tiene que indicar los medios por los cuales la jactancia llegó a su conocimiento. Veamos por partes. Entonces, la norma lo que dice es que, entre otras cosas, usted tiene que decir los medios por los cuales esa jactancia llegó a su conocimiento. Y además una particularidad de ese juicio de jactancia es que el juez en su primera resolución tiene que intimar al demandado para que en la primera audiencia confiese o niegue el hecho imputado. Entonces, si en la primera audiencia el demandado comparece y dice, sí señor juez, efectivamente yo dije eso, pues ahí ya no tiene necesidad de prueba. Es más, la propia ley dice que si el demandado confesara los hechos, el juez dictará sentencia declarando la jactancia. Entonces ahí, a pesar de que usted ya no tenía prueba, no la necesitó. Ahora, si el demandado niega los hechos, este es un proceso como cualquier otro, existe la carga de la prueba. Entonces, si usted no tiene algún documento con que probarlo, ni tiene un testigo, ni tiene nada, ¿qué le queda? ¿Qué mano? No tiene un testigo, no tiene un documento, no tiene una grabación. Declaración de las partes. Si él confiesa en la declaración de las partes, ahí está su prueba. Si no confiesa, la ley dice que si el demandado negare los hechos, pues según las pruebas producidas, el juez resolverá. Pues obviamente en ese caso declarará sin lugar la demanda porque no existió
ni aceptación del demandado ni prueba respecto a la existencia de la jactancia. Sí, por supuesto. Que le fijen su plazo para demandar. Y si en ese plazo la persona no demanda, que se tenga por prolongado el derecho. ¿Tres? ¿Qué tres? Ajá. Que se declare con lugar la demanda, que se declare la jactancia, que le fijen el plazo, las cosas. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, entonces ya solo lo único respecto al examen es el salón. El salón es el M406, que si no me equivoco es el mismo donde hicimos el examen anterior, a las 8 de la mañana. Y entonces continuamos con el proceso sucesorio. Ya platicamos sobre el proceso sucesorio testamentario judicial y ahora vamos a platicar algo sobre el proceso sucesorio intestado judicial. Como fundamento para la tramitación del proceso sucesorio intestado tendríamos todo este montón de artículos que ven ustedes por ahí. Primero el 917, que ya lo veíamos la clase anterior, que es el que nos establece la clasificación de los procesos sucesorios entre intestados y testamentarios. Dice: la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y, a falta de este, por disposición de la ley. Es decir, el proceso sucesorio intestado es algo a lo que solo llegamos residualmente por pura exclusión. Si no hay testamento, pues entonces llegaremos al intestado, o ya vamos a ver que la ley establece que a pesar de la existencia del testamento, en algunos casos muy especiales, de todos modos podría haber proceso intestado. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Luego el 1068, que dice: la sucesión intestada, casos en que tiene lugar. La sucesión intestada tiene lugar primero cuando no hay testamento, que ese es el caso más común y el que ocurre en la mayoría de situaciones. Luego dice: cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, es decir, era una herencia condicional y el heredero no puede cumplir con esa condición, o el instituido muere antes que el testador. Entonces, si el testador instituyó a una persona como su heredero y este heredero instituido fallece antes que el testador, pues obviamente no hay una transmisión hereditaria ahí, ya dejó de existir este heredero, por lo tanto es como que si no existiera testamento. ¿Qué manda? Sí, que es lo que más adelante dice el mismo inciso. O es incapaz de heredar, cuando existe alguno de los casos en los cuales esta persona no puede heredar, se cometió delito contra el causante o etcétera, o repudió la herencia, es decir, en la junta de herederos dijo: muchas gracias, pero no gracias, renuncio a la herencia que pudiera corresponderme. Y dice: fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo de este código. Pero, por ejemplo, si ese presunto heredero a su vez no tuviera otros parientes que pudieran heredarle por derecho de representación, etcétera, entonces es como que si no existiera testamento y entonces la herencia se vuelve intestada. Tercero, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Recordarán ustedes que la diferencia entre el heredero y el legatario es que el legatario es un sucesor a título particular. El testador le asigna uno o más bienes específicos y el heredero es un sucesor a título universal. Todo lo que exista en la masa hereditaria, descontando los legados que haya dejado el testador. Entonces no es obligatorio que el testador
instituya un heredero, puede simplemente hacer un testamento porque quiere constituir un legado. Y entonces lo que dice aquí la norma es, si no existe heredero, si el testador lo único que hizo fue constituir un legado, pero aparte de ese bien al que se refiere el legado, existían otros bienes y el testador no dispuso de ellos, en cuanto a esos otros bienes, la sucesión será intestada. Y cuarto, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes, que es más o menos retomando lo del inciso tercero. 1069, en los casos de los incisos tercero y cuarto del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes de que no dispuso el testador. Entonces ahí vamos a tener un proceso sucesorio que va a ser en parte testamentario y en parte intestado. 1074, son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes del difunto, y a falta de estos el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. 1078, que es de los artículos principales que regulan esta materia, la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Si el cónyuge sobreviviente tiene derecho a gananciales, no puede heredar, salvo un complemento al que puede tener derecho, que ya dice más adelante la norma. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. 1079, a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de esas partes, esta llevará toda la herencia. 1080, a falta de los llamados a suceder según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. 1082, el cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia hubiere sido declarado culpable de la separación. 1083, el cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge, no importa si fue culpable o no del divorcio. Y 1084, la sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos, exactamente como que si hubieran estado casados. Entonces, ya sobre esta base, vamos a platicar algo del trámite. Un memorial inicial, igual que en el proceso sucesorio testamentario, y aquí aplicamos el artículo 478 del Código Procesal Civil y Mercantil. La norma dice: presentación. Al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que proceda por cualquier medio de prueba. Deberá también indicar, si lo supiere, los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. ¿Por qué? Por la misma escala de preferencia para acceder a la herencia que tenía este artículo 1078 que acabamos de leer. Si hay parientes en línea recta, nos olvidamos de los colaterales. Por eso dice que a falta de esos de la línea recta, los colaterales dentro del cuarto grado, de ser posible, deberán acompañarse de una vez las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil. ¿Qué partidas del registro civil? Esencialmente, en principio, la de defunción, y aquí sí ya es indispensable las certificaciones de las partidas de nacimiento con las que se acredite el parentesco de estos presuntos herederos con el causante. En el proceso sucesorio testamentario veíamos que eso es importante para definir la tasa que se va a aplicar del impuesto hereditario. En este que es intestado es importante por eso, pero sobre todo es importante porque de esa comprobación del parentesco vamos a definir si hay personas que tuvieran derecho a acceder a esta herencia o si va a ser una herencia vacante y le va a corresponder al Estado y a las universidades. Luego, el juez emite su resolución donde también ordena un montón de cosas que más o menos es lo mismo que ordena en el proceso sucesorio testamentario. Señala también una junta de herederos que
tiene su propia norma que la regula, que es el artículo 479. El juez tendrá por radicada la sucesión y mandará citar a los interesados en la forma prevista por el artículo 456, que es el que se refiere a los edictos, sin perjuicio de hacerlos notificar por cédula o por correo certificado. Durante la celebración de la junta, los presuntos herederos expresarán su aceptación, y si no hubiera acuerdo sobre la forma de administrar la herencia, podrá el juez nombrar administrador al que designe la mayoría o bien a un tercero de su propia elección. El presunto heredero que no concurra a la junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho. Básicamente la diferencia que existe entre las juntas de herederos del proceso sucesorio testamentario y del intestado es que en la del proceso testamentario hay que leer el testamento. Aquí, como no existe testamento, pues obviamente no hay algo que leer. Luego dice que el juez va a ordenar en esa misma resolución varias cosas. Primero, publicar la solicitud, los edictos que establece el artículo 456, que ya lo leíamos la clase anterior, dar el aviso al registro de procesos sucesorios, que ya lo veíamos también en la clase anterior, para que se vaya formando una ficha de este causante y establecer si existía ya algún proceso sucesorio de este mismo causante iniciado con antelación. Luego va a pedir el juez el informe a los registros de la propiedad, que también lo veíamos en la clase anterior. En el caso del proceso sucesorio testamentario, como les decía, ya sabemos que como mínimo existe un testamento, que es con base en el cual estamos tramitando este proceso, y ese informe a los registros de la propiedad nos sirve para establecer si ese es el único testamento que existe. No tenemos problema. Si existen otros testamentos, pero son anteriores, tampoco tenemos problema. Si existen otros testamentos que son posteriores, lo más seguro es que de forma automática haya quedado revocado este testamento y el proceso podrá continuar, pero con base en el testamento más reciente. Y entonces, dentro de la tramitación de este proceso sucesorio, se deben llevar a cabo varias cosas. En esencia, lo mismo que en el proceso sucesorio testamentario. Lo relativo a los informes, tanto que el juez le rinda su informe al registro de procesos sucesorios y este a su vez acuse de recibido, como que el juez pida los informes a los registros de la propiedad y estos le den esos informes respecto a si el testador otorgó, si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Se tienen que hacer las publicaciones, hay que hacer el inventario del avalúo de los bienes. Aquí funciona igual que en el proceso testamentario. Siendo judicial, podemos diferir ese inventario del avalúo de los bienes hasta que ya se haya dictado el auto final. Si fuera notarial, hay que hacerlo antes. Se celebrará la junta de herederos y aquí también existe la posibilidad de alguna oposición. Obviamente no existe la posibilidad de impugnación del testamento como existía en el testamentario, porque aquí se supone que no lo hay, pero sí hay una posibilidad de oposición que, de ser el caso, se tramitaría en juicio ordinario. Dice el artículo 480, si algún interesado del Ministerio Público impugnare la capacidad para suceder de algún heredero o la validez de algún documento con que se trate de justificar el parentesco, la controversia se sustanciará en juicio ordinario, sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad del inventario en el avalúo de los bienes, ni la declaratoria en favor de herederos no afectados por la oposición. Es decir, a pesar de esa oposición, en el caso del testamentario, por ejemplo, se está demandando la nulidad del testamento, pues obviamente no puede continuar el proceso hasta que no se defina si el testamento es válido o no. En este caso, como solo la materia de discusión es la posibilidad de que uno de estos herederos o presuntos herederos acceda a la herencia, podría existir un pronunciamiento respecto a los demás. Luego dice, si no hay oposición o una vez que esta ha sido resuelta, se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, igual que en el proceso testamentario se le envía el expediente completo, igual la Procuraduría revisa que todo esto que vemos aquí se haya llevado a cabo y se haya llevado a cabo bien. Si todo está bien, emite un dictamen favorable, y si no, indica qué es lo que hay que corregir para que pueda dictarse el auto. También es aplicable aquí el artículo 1038 del Código Civil, en el sentido de que si
alguno de los presuntos herederos no se pronuncia aceptando o renunciando a la herencia, podemos pedir que se le fije un plazo, y si no se pronuncia en ese plazo, se tendrá por aceptada la herencia. Y luego tenemos un auto, que a diferencia de lo que pasaba en el caso anterior, en el caso del proceso testamentario, era un auto de reconocimiento de herederos, porque estos ya estaban instituidos en el testamento. En este caso es un auto de declaración de herederos. El juez, con base en las comprobaciones que se han hecho durante el trámite del proceso en cuanto a qué parientes existían del causante y cuáles sean los de grado más próximos según la gradación que establece la ley, definirá a quién o a quiénes les corresponde esta herencia. Y esto con base en el artículo 450, inciso cuarto, que ya lo veíamos, que se refiere a que debe determinarse en el proceso sucesorio los nombres de los herederos, y el 481, que dice declaratoria de herederos. En vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, que serían las certificaciones, especialmente de las partidas de nacimiento o de matrimonio, si fuera el caso, el juez hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil. La declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Luego hay que hacer la liquidación y el pago del impuesto, igual que en el otro caso, se envía el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas para que hagan el cálculo, y ya que me dieron el dato puedo hacer el pago. Luego habrá que hacer la inscripción en el registro de la propiedad si hubieran bienes inmuebles involucrados, y la posibilidad de una partición de esa herencia. ¿Dudas de este trámite? Sí. No es necesario notificarles personalmente, basta con hacer las publicaciones. De todos modos, si usted y yo somos los presuntos herederos del causante y usted está promoviendo el proceso sucesorio, a usted le interesa que yo me entere para que yo me pronuncie en la Junta de Herederos aceptando o renunciando a la herencia. Entonces no es como algo oculto que alguien de mala fe podría decir no le notifiquen. Con que se haga la publicación es suficiente. En el caso que sea esto, o sea, va a haber una declaración de impuestos donde reconoce y otra donde declara. Por ejemplo, que sea una parte que haya testamento, adquirió más bienes el causante y nunca los heredó. O sea, nunca por ningún testamento alguien no lo ha mencionado. En este caso, que sea por medio judicial, después va a hacer un medio reconociendo los que están en el testamento, o declarando, o se hace por separado, primero el intestado testamentario, después el No existe un orden específico que debiera seguirse. Entonces, supóngase usted, el caso es que el testador, el causante, otorgó un testamento y lo único que hizo en su testamento fue constituir un legado y se acabó, no hay heredero. Entonces, el resto, y hay otros bienes, entonces el resto de la herencia hay que seguir un proceso intestado. Entonces ahí pudiera pasar una de dos cosas. Pudiera ser que todos estén de acuerdo, digamos, y decidan tramitar un solo proceso sucesorio, o a lo mejor resulta que le otorgó a usted, lo constituyó a usted como legatario, pero usted mismo es el que tiene el derecho a la herencia intestada. Entonces pudiera ser que a usted no le interese seguir dos procesos sucesorios, sino quiera seguir solo uno. En ese caso es perfectamente válido, porque nos estamos refiriendo a un solo causante. Entonces se podría seguir el proceso sucesorio testamentario e intestado del causante fulano de tal. Y entonces en el auto el juez declararía con lugar el proceso sucesorio y reconocería como heredero testamentario a fulano de tal y declararía como heredero intestado a los que tenga que declarar. También es perfectamente válido
hacerlo en procesos independientes. Sobre todo, sería muy probable que ocurra si no es la misma persona la que tiene derecho a la herencia intestada y a la testamentaria. Entonces usted inicia su proceso testamentario para que lo reconozcan como legatario, porque es lo único que a usted le interesa. A lo mejor usted no era pariente del causante. Entonces ya, ¿qué pasa con la herencia intestada? A usted no le interesa. Lo mismo a la inversa. A los que sí eran parientes y van a tener derecho a la herencia intestada, lo delegado no les interesa. Entonces cada quien podría iniciar su proceso por separado. Y si es así, no existe un orden que necesariamente deba seguirse. Puede ser primero el intestado, luego el testamentario, al revés, los dos al mismo tiempo, como fuera. Por ejemplo, mi abuelo falleció y su único hijo era mi papá, pero mi papá tiene capacidad para heredar por cometer delitos, sentencia, algo así contra él. Entonces tiene capacidad para heredar. Yo como nieta puedo radicar, porque soy la única, no tengo esposa ni nada. Yo como nieta puedo radicar el sucesorio en derecho propio, no en representación de mi abuelo. O tiene que ser. Pero es que no tendría un derecho propio, sería por derecho de representación. Pero y como son los descendientes, igual tendría Ajá. representación. Sí, Aunque ella no tiene, aunque él tiene capacidad para heredar. es que, digamos, el caso que usted está planteando es precisamente uno de los casos, a ver si le localizo la norma, pero es uno de los casos en los cuales procede la representación hereditaria. 929, vamos a ver, derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella si hubiera muerto antes que su causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. Usted plantea el caso de que su papá tenía una causal de indignidad para acceder a esa herencia. Entonces usted tiene derecho a la herencia, pero como un derecho de representación. En estos casos los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representar. Pero es básicamente la idea. Usted no tiene un derecho propio ahí, usted lo que tiene es un derecho de representación. Ahora, ¿usted tendría un derecho propio si, por ejemplo, a usted la instituye como heredera a su abuelo? Pues ahí olvídese de su papá, pues el derecho es directamente suyo. Entonces, por ejemplo, yo tenía conocimiento que mi papá y mi abuelo no se llevaban bien, y yo sé que, como es imputado, yo sé que mi papá va a entregar la herencia al momento que la manden a dejar. Yo como nieta igual puedo radicar el proceso sucesorio y poner el nombre. Sí, porque usted tiene un interés en la herencia. Entonces, que en este momento todavía no está tan claro porque su papá no ha renunciado a la herencia, digamos. Pero la norma, cuando trata del planteamiento del proceso sucesorio, dice el 478, al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que proceda por cualquier medio de prueba. Entonces, no establece que necesariamente tenga que ser el presunto heredero, sino dice el interés con el que proceda. Y eso lo combinamos con el 455. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como, y lo que da son puros ejemplos, el cónyuge supérstite, los herederos, el Ministerio Público, los legatarios, los acreedores, el albacea, o por otro concepto similar. Entonces, su situación encuadraría dentro de esto del otro concepto similar. Entonces, yo tengo interés en la herencia, porque resulta que el heredero, el presunto heredero es mi papá, y si él renuncia a esa herencia, yo voy a heredar por representación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manejaría, digamos, dado el hecho de que uno de los bienes del causante se contrae con propiedad, el mismo juez sería quien procedería de la solución? ¿Cómo se operaría cuando ese bien es propiedad? Lo que pasa es que en cuanto al bien que se encuentra en copropiedad, lo que ocurre es que lo que va a formar parte de la masa hereditaria no es el bien, son solo los derechos de propiedad que esta persona hubiera tenido sobre el bien. Entonces, digamos, eran 4 copropietarios del bien, uno de esos 4 copropietarios era el ahora difunto. Entonces, lo que va a formar parte de la masa hereditaria es el 25% de los derechos de propiedad sobre ese bien. Y
Entonces tendremos un propietario del 25%, otro propietario del 25%, otro propietario del 25%, y luego como copropietarios del restante 25%, todos los herederos de este causante. ¿Y esos otros tres copropietarios pueden oponerse? ¿Pueden oponerse a qué? ¿Pueden oponerse de alguna forma a que los herederos sean ahora los dueños de 35? No, para nada, porque ese era un bien propio o unos derechos propios del causante. Ahora, si nos olvidáramos de que esta persona falleció, si esta persona en vida quisiera vender esos derechos de propiedad, entonces lo que ellos tienen es un derecho de tanteo. Primero se los tienen que ofrecer a ellos, pero por herencia no. Muy bien. ¿Usted quiere decir algo? ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Jaime, yo sé que mi papá tiene otros dos hijos. Ajá. Entonces, yo simplemente nombro, porque yo en realidad es un caso hipotético, porque no nuestro matrimonio, ni siquiera sé cómo se llama, pero sé que son hijos. Y hemos al momento yo de el proceso en el que estoy intentado, es de memorial hago omisión de que tiene dos hijos, y luego me imagino, o sea, hacen las comunicaciones con todo, pero si ellos no aparecen, o sea, por el 1038, se tiene como que entrar a la herencia, ¿no? No, porque para que opere el 1038, usted tiene que saber quiénes son, pedir que se les fije un plazo, que el juez les notifique la resolución donde les fije el plazo, y entonces ya platicaremos. A usted en ese caso tendría que hacer una labor de investigación para establecer quiénes son esos presuntos herederos, o quiénes son esos hijos que tenía su papá, porque en el ejemplo ese, nunca va a poder existir un auto de declaratoria o de reconocimiento de herederos si no se le notifica, más que todo de declaratoria, porque en el caso de reconocimiento, si no están en el testamento, pues no importa. Pero si el proceso es intestado, nunca va a poder existir un auto de declaratoria de herederos si no existe dentro del proceso una manifestación de estos presuntos herederos respecto a si aceptan o renuncian a la herencia. Por ejemplo, mis hermanos, yo tengo yo y mis hermanos, y yo sí, la verdad, tengo interés en la herencia, pero como no sé la existencia de ellos, pero ellos están fuera de la república, yo simplemente hago mención de que, o sea, de que yo soy su hijo y sus dos hermanos, y se tienen como que aceptar la herencia para que a mí me den el porcentaje que me corresponde a mí, y de ellos. Pero es que de todos modos, el ejemplo que usted plantea es un ejemplo bastante complejo, porque estos se tienen que pronunciar aceptando o renunciando a la herencia. Su ejemplo es están en el extranjero. Entonces usted radica el proceso sucesorio y dice, los presuntos herederos somos mi hermano Juan, mi hermano Pedro y yo. Su hermano Juan y su hermano Pedro viven en el extranjero. Entonces, si ellos no vienen a Guatemala a pronunciarse en la Junta de Herederos, o si voluntariamente no constituyen un mandatario que pueda hacer este pronunciamiento de aceptación o de renuncia de la herencia, vamos a estar casi en un caso parecido al otro que usted planteaba, de que no sabía usted los nombres de sus hermanos, porque entonces estos de alguna forma se tienen que pronunciar. Luego está la opción del 1038 de que el juez les fije un plazo, pero eso se los tiene que notificar. Y si están en el extranjero, pues sí se puede, pero es bastante complicado. Podríamos pedir que les manden un suplicatorio para el país donde estén notificándoles la fijación de este plazo, o podríamos seguir un trámite de ausencia para que se les nombre aquí un defensor judicial y a través del defensor judicial nombrarle la fijación de ese plazo. Lo más práctico, perdón que le interrumpa, lo más práctico sería que usted se ponga de acuerdo con sus hermanos y que sus hermanos constituyan un mandatario. Entonces el mandatario que haga la aceptación o la renuncia de la herencia. Así es. ¿Alguna otra duda? Solo vamos a ver si hay algo más acá. Sí, pero esto nos va a llevar un poco más del tiempo que tenemos, entonces lo dejamos por aquí, los veo el sábado a las 8.